Dios tiene mucho tiempo esperando por un hombre y por una mujer que honre su palabra y que honre su nombre. Señores, vienen días de dolor, vienen días de angustia, vienen días donde ciudades enteras serán barridas por la lava de volcanes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir peleando por un púlpito? ¿Hasta cuándo vamos a seguir compitiendo si yo canto mejor o predico mejor? Una vez más el ángel de la muerte pasará y tocará gente que nadie se imagina. Una vez más los vientos se van a agitar. Una vez más la tierra va a temblar como un borracho. Una vez más los ríos se van a desbordar. Una vez más vendrá el hambre, vendrá la peste, vendrá la enfermedad. Aparecerán virus raros, aparecerán enfermedades raras. Una vez más. El mundo necesita una palabra que cambie y transforme. Bienvenidos a Respuesta de Vida, un canal de bendición. El verso 13 del capítulo 12 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Biblia me enseña a mí que cada verso de la Biblia tiene por lo menos 10,000 conexiones. Escuchen los predicadores. Cada verso de la Biblia tiene por lo menos 10,000 conexiones. Eso quiere decir que de un verso de la Biblia se pueden predicar 10,000 sermones. Escuche el que tiene oídos. Ahora, la Biblia no solamente tiene un mensaje, que es el mensaje histórico que se da, sino que tiene un mensaje revelacional y tiene un mensaje que se llama el mensaje aplicacional, que es el mensaje o la forma como se aplica la palabra al día de hoy. El que tiene oídos para oír tiene que oír. Porque el hecho de que algo hubiera ocurrido en Egipto no quiere decir que es un evento aislado. No tiene que ver con que sea un evento que se terminó y no será. No tiene que ver con algo que solamente ocupa un escalón o un lugar en la historia que se vivió. No. Aquí hay algo que tiene Dios que decirnos, porque la misma Escritura dice que lo que está escrito fue escrito para que nosotros entendamos. Entonces el que tiene oído para oír, que oiga. Oiga bien lo que dice el verso 14. Voy a ir más bien al 21 porque es un poco largo el pasaje. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y santificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo mojado en la sangre. Se mojaba, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes de sangre, que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Hasta mañana. Verso 23. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor ha jurado, que dará como lo prometió, guardaréis este rito. Esto es demasiado poderoso. Oiga, qué fuerte es esto. Y recordaréis cuando el Señor hirió a los egipcios en aquel día. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Verso 9. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche, y le dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová o al Señor vuestro Dios, conforme los ha dicho.
tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Esto es demasiado poderoso. Oye, qué fuerte es esto. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándole prisa a echarlo de la tierra. En otras palabras, váyanse, váyanse. Porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudasen sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. Quiere decir que eran pelotas grandes de masa. Y llevando el pueblo las masas antes que se leudasen, e hirieron los hijos de Israel, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Me detengo en el verso 36. El que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 36. Estaba preguntando a Dios cómo se puede aplicar esta palabra. ¿Cómo se puede aplicar esta palabra al día de hoy? Oración por una madre con un neurisma. Este momento estaba escuchando. Ok. Vamos a orar por ese aneurisma. Vamos a creerle a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a clamar a Dios en este día por mucha gente enferma. Vamos a creer a Dios en el nombre de Jesús. Ponme aleluya de Benny Hinn, por favor. Estaba preguntando a Dios cómo aplicar esto. En medio de tanta cosa. En medio de tanta muerte. En medio de tanta vicisitud, en medio de los terremotos, en medio de las pestes, en medio de que están muriendo millones de animalitos por el calentamiento global, lo que viene no está fácil, lo que viene no está sencillo. Las islas del Caribe tienen que orar como nunca antes oraron. Las islas del Caribe tienen que volverse a Dios como nunca antes. Y voy a decir algo que es violento. El que lo entienda lo va a entender. El que lo va a entender lo va a entender. Y el que no lo va a entender, ese será su problema. Pero yo voy a decir lo que Dios puso en mi corazón. Durante mucho tiempo, en República Dominicana, se sienten muy bendecidos. Porque siempre los terremotos, siempre las desgracias le ocurren a Haití. Lo que mucha gente no ha logrado entender es que el liderazgo en República Dominicana se ha corrompido. Son muy pocos los hombres y las mujeres que caminan de una manera correcta. República Dominicana hay que orar. Después no diga ay. Después no diga no puede ser. Después no diga Dios mío, Dios mío, Dios mío. Porque vienen días difíciles. Vienen días difíciles. Todo el mundo habla de que los haitianos son adoradores del diablo. No tengo ninguna duda. Yo he estado en Puerto Príncipe. He visto cómo se adora y cómo se postran delante de los demonios. El vudú es la religión oficial de esa nación. Todo lo que está ocurriendo en ese país es un desastre. Ahorita mismo tenemos una inmigración masiva. Aquí en Costa Rica de haitianos, vienen de diferentes partes de Sudamérica, entran por Panamá a Costa Rica. Ayer que estábamos buscando a una muchacha que venía para el aeropuerto, en la noche miraba yo la cantidad de haitianos que venían llegando en los buses o en los autobuses. Y es muy sencillo poner el dedo, pero cuando uno va a algunas naciones, se da cuenta que hay hombres que tal vez no adoran ni se postran ante el vudú. Tal vez no se postran ante un demonio, pero tienen una maldición peor. Y la maldición peor es que de repente los haitianos son ignorantes y se postran ante un demonio porque es lo único que entendieron.
Pero ¿qué problema con aquellos que hablan en lenguas? ¿Qué problema con aquellos que tienen Biblia? ¿Qué problema con aquellos que profetizan? ¿Qué problema más serio con aquellos que dicen que Dios les habla? ¿Qué problema más serio con aquellos que dicen que Dios les ha visitado? Y a pesar de tener una palabra, a pesar de tener las escrituras, a pesar de hablar en lengua, a pesar de estar lleno del Espíritu Santo, usan la palabra y la tuercen, manipulan, destruyen. ¿Qué problema con aquellos? ¿Qué problema con aquellos que usan el nombre de Dios para conquistar a una mujer o para conquistar a un hombre? ¿Qué problema con aquellos con espíritu de lascivia, con inmundicia? ¿Qué problema con aquellos que no creen en nada? Porque los que dicen creer viven de una manera como no se vive. Y eso le está pasando a las islas del Caribe. Por eso Dios nos ordenó ir a Aruba. Delante de Dios se lo digo, yo no tenía planes de ir a Aruba, pero la palabra que recibí fue que la isla ha sido violada, la isla ha sido pisoteada. Los predicadores van por las naciones profetizando locuras, diciendo locuras que no se cumplirán, diciendo barrabasadas, como diríamos en este país, llenando a la gente de ilusiones falsas, llenando a la gente de mentiras, llenando a la gente de entretenimientos. Y la gente corre a los altares a ofrendar, la gente corre a dar lo que llaman en Costa Rica y en Latinoamérica un pacto. La gente corre a pactar. Y le dicen a la gente, saque el billete más grande. Y aparece una loca mexicana diciendo que los billetes hablan. Señor, reprenda al diablo. Escuche, porque lo que voy a decir es fuerte. Entonces le empecé a preguntar a Dios, ¿qué pasará? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó aquel día en Egipto? ¿Qué fue lo que pasó en la tierra de Gosén? ¿Qué había en la tierra de Gosén? ¿Cómo puede entender uno a un hebreo? ¿Cómo era el llanto del palacio del faraón? La Biblia dice que el hijo del faraón murió, el que se sentaba en un trono. Pero en la choza humilde había vida ese día. Dice que murieron los primogénitos, aún de los que estaban presos o encarcelados. Y la pregunta que le hice a Dios es, ¿cómo se puede aplicar esto al día de hoy? Por eso esta palabra se llama desde las cámaras secretas de mi Padre. Génesis capítulo 26. Así se llama esto. Yo anoche me acosté supuestamente temprano porque tenía mucho sueño. Había llegado a las 4 de la mañana aquí y no había podido descansar en todo el día porque habíamos estado haciendo varias cosas. Me acosté y me dormí profundamente, quizás 2 horas. Y de pronto me desperté y empecé a estudiar y empecé a entrar porque yo tengo aquí la palabra para predicar hoy. Y es una palabra extensa. Es una palabra que contiene muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y la palabra está aquí. Pero el problema es que el Espíritu Santo me pone a levantar unas notas y a escribir. Y entonces empiezo a escribir y empiezo a preguntarle a Dios, ¿cómo entender esto en el siglo XXI? ¿Cómo ocurrirá esto? Y me lleva a Génesis 26. Génesis 26. La Biblia dice en el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cada vez que la Biblia dice que había hambre, era porque dejaba de llover. Cada vez que la Biblia dice que había necesidad extrema y la gente empezaba a emigrar, era porque no llovía. Y la lluvia siempre se asoció a la bendición de Dios. Y aquí había una sequía. Y la sequía traía hambre. Y obviamente al haber hambre era el momento de inmigrar. El problema de la inmigración no es de este tiempo. Esto es una cuestión antiguísima. Y la Biblia dice que hubo hambre. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. En la Biblia, normalmente en esa tierra del Medio Oriente, siempre se ha dado un problema serio de sequías. Por eso es que Israel inventó un sistema de irrigación que posiblemente es uno de los más modernos del mundo. Porque en esa tierra uno de los problemas más grandes es el agua.
Escuche el que tiene oídos para oír. Durante muchos años, yo tuve la oportunidad de viajar a Israel. Y estuve allá con el ministerio del pastor Benijín. Viajé casi 20 veces. Y en una ocasión yo me senté con unos rabinos. Porque hay cosas que me interesan, hay cosas que no me interesan. Y cuando algo me interesa, yo voy y pregunto y hablo, indago. Y entonces yo le pregunté a un rabino que quiénes eran los judíos que eran prósperos. Porque en Latinoamérica a uno le dicen que todos los judíos son ricos y eso es mentira. Yo conocí un montón de judíos en Nueva York que no tienen ni dónde caer muertos. Entonces descubrí que los judíos que son prósperos son los judíos que le llaman los judíos que observan, los observadores. Son sumamente meticulosos. Están muy pendientes de las fiestas. Están muy pendientes de la celebración. Ellos creen mucho en honrar a Dios. Ellos creen mucho en tener ciertas cosas que no pueden ser violadas. Esos judíos que son contempladores, usted se los encuentra en los aeropuertos del mundo, a una hora del día. No les importa dónde estén, no les importa quién esté de frente. Ellos sacan un petate, una alfombra y ahí se postran y adoran a Dios. Y ahí hacen sus ruegos, o sus rezos como le llaman, o sus oraciones. Entonces empecé a preguntar, ¿por qué hay gente que prospera? ¿Por qué hay gente que camina mal? ¿Por qué hay gente que no les alcanza? ¿Por qué hay gente que solo vive de manipulación? Yo miraba ahora con la inmigración de los haitianos. Usted mira la cantidad de hombres, ladrones, taxistas sinvergüenzas, que le cobran a un inmigrante de estos, como no conoce la moneda, por un viajecito tonto que lo que vale son $2, que serían como 1,200 colones en este país, les cobran $20. Y yo pregunto, ¿y estos taxistas ignorantes, ellos creen que con $20 van a resolver su vida? ¿Usted cree que ganándose $50 usted va a resolver su vida? No sea ignorante. Usted más bien quedará bajo el juicio de Dios y quedará bajo problemas serios, porque el robo es un problema y un problema muy serio delante de Dios. Y aquí estaba el pueblo de Israel. Entonces yo le pregunto a un judío, ¿por qué algunos de ustedes prosperan y yo no veo aquí en Israel el celo? Yo no veo aquí en Israel el pleito. Yo no veo aquí en Israel la envidia que yo veo en Latinoamérica. Y me respondió un anciano y me dijo, es que para nosotros, cuando un hombre prospera, es porque el Eterno está con él. Para nosotros, cuando alguien prospera, nunca nosotros asociamos eso a malversación de fondos. Nunca asociamos eso a negocios ilícitos. Nunca asociamos eso a que alguien está lavando activos o está ligado con algún cartel o está ligado con alguna persona que lo puso a que le moviera dinero. Para nosotros la prosperidad es la reciprocidad del favor de Dios. Para nosotros la prosperidad es el equivalente a que lo que yo sembré, yo lo voy a cosechar. Para nosotros, cuando un hombre es bendecido, cuando un hombre es ensanchado por el Eterno, eso quiere decir que ese hombre hizo algo que movió el corazón de Dios. Y eso me sacudió. Y mientras oraba esta madrugada, yo le decía al Señor, ¿cómo entender lo que pasó en Egipto? ¿Cómo entender lo que vivió la gente en Gosén? ¿Cómo entender cuando los echaron y dijeron, váyanse de aquí porque ya no soportamos más? Habían pasado plagas tras plaga, tras plaga, tras plaga, tras plaga. Había cada ídolo de su nación, cada dios había sido golpeado. Había habido una situación muy grande. Las aguas se llenaron de sangre o se convirtieron en sangre. Hubo peste de tiniebla. Vinieron sapos, vinieron ranas, vinieron moscas, vinieron úlceras, cayó granizo. Y los brujos no podían hacer nada. Porque hay momentos donde los brujos no pueden hacer nada. Yo recuerdo cuando Dios me llevó a vivir a Monterrey. Y una de las muchachas que se encargaba del protocolo con 2 ancianas llegó al apartamento donde yo vivía.
Y ella me dijo a mí, pastor, estamos preocupadas. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque 2 de las brujas más grandes de aquí, de esta ciudad, se mudaron a vivir aquí, a este residencial donde usted vive. Y yo le dije, pero ¿por qué se asustan? ¿Cuál es el problema? Al mes, una de las brujas apareció con cáncer. Y a los 2 meses, las 2 brujas tenían cáncer. ¿Usted cree que esas brujas buscaron al diablo? ¿Usted cree que esas brujas se fueron a Ciudad de México a buscar al brujo más grande de México? ¿Usted cree que esas brujas se fueron corriendo a ver quién podía hacer algo por ella? ¿Usted cree que esas brujas ofrecieron sacrificios al diablo? ¿Se postraron, le ofrecieron un holocausto al diablo? No, porque aún el diablo sabe y aún los hijos del diablo saben que hay momentos donde las tinieblas no pueden. Me tocaron la puerta. Recuerdo que estaba en ayuno ese día. Me tocaron la puerta y me dijeron, ¿usted es el pastor Rafael? Y dije, sí. Y las miré y les dije, las estaba esperando, muchachas. No eran muchachas, eran 2 señoras. Una tenía 61 años, creo que la otra tenía 59. Las estaba esperando, muchachas, les dije. Y donde les dije las estaba esperando, una de ellas empezó a temblar. Y me dijo, ¿qué hay en este cuarto? ¿Qué hay en esta habitación? ¿Qué hay en este apartamento? Le dije, a veces ni yo mismo entiendo qué hay aquí. Lo único que sé es que a veces es difícil caminar en este lugar, porque Dios existe en este lugar. Hoy ambas mujeres son diaconisas y sirven a Dios. Hoy ambas mujeres hablan en lenguas y profetizan. Y son realmente profetas en la tierra de los vivientes. Y los brujos de Egipto no tenían salida. Los brujos de Egipto quedaron avergonzados. Los brujos de Egipto no tenían fuerza. Habían sido humillados los agoreros. Los encantadores no tenían fuerza. Plaga tras plaga. Había tanto dolor. Porque el faraón puede ser muy hijo del diablo. El faraón puede estar muy endemoniado. Pero le tocaron la parte más sensible. Y la parte más sensible era su hijo. Le tocaron a su hijo. Uno puede ser muy valiente, pero cuando a uno le tocan a sus hijos, hasta ahí llegaste. Y le tocaron a su hijo. Y la muerte de los primogénitos, la escritura dice que era una señal. Era una señal entre la casa del impío y la casa del justo. Posiblemente en la casa de la gente de Gosén no habían ni siquiera 2 pares de sandalias. Posiblemente en la casa de la gente de Gosén no habían ni siquiera 2 túnicas. Posiblemente en la casa de la gente de Gosén no había oro ni había plata. Por algo tuvieron que darle ellos. En la casa de la gente de Gosén lo que había era cansancio porque eran esclavos. Les habían duplicado el trabajo. Y le pregunté a Dios esta madrugada mientras estudiaba, ¿cómo aplico Génesis 26? Papel y lápiz, porque voy a predicar y voy a predicar violento en esta hora. Papel y lápiz. Papel y lápiz. Porque la remuneración o la reciprocidad de vivir en integridad es el equivalente a caminar con Dios. Eso dicen los judíos. Y lo que los judíos dicen es que hay un tiempo de prueba, que hay un tiempo de lucha, que hay un tiempo de muerte, que hay un tiempo de llanto, que hay un tiempo de dolor, que hay un tiempo de vicisitudes, que hay un tiempo de cuitas, de quimeras, de vergüenza. Pero los judíos dicen que no son eternos. Porque aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, lo que a ti te espera no es ni el valle, ni la sombra, ni la muerte. Eso solamente fue transitorio. Lo que a ti te espera es una mesa aderezada delante de tu Dios, en presencia de tus angustiadores. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo primero que Dios tiene que hacer en el planeta Tierra con los hijos de Dios. Le estoy hablando a usted que me está mirando y me está escuchando en Rusia, que no sé cómo hace para entenderme, pero me entiende. Le estoy hablando a usted en Puerto Rico. Le estoy hablando a usted en Carolina. Le estoy hablando a usted en Bayamón, en Camuy. Le estoy hablando a usted en República Dominicana, a usted en La Habana, a usted en Camagüey,
Estoy hablando en el nombre de Jesús. A usted en Costa Rica le estoy hablando. Usted que me está mirando aquí en Cartago. Usted que me está mirando aquí en Alajuela, en Heredia, en San José, en Liberia, en Guanacaste, en San Carlos, en La Fortuna, en Pital. Le estoy hablando a usted en Pérez Celedón. Le estoy hablando a usted en Nicaragua, en Managua, en León, en Brufil, en Court Island, a usted en Jinotega, a usted en Matagalpa, a usted que me está mirando. Escúcheme, le estoy hablando ahora. Esto es lo que dice Dios. Dios no puede traer una transición y traer una manifestación si primero nosotros no ordenamos todo el desorden que hemos tenido en nuestra vida. Tenemos que aceptar que uno de los problemas más grandes que tienen los hijos de Dios es que no solo son desordenados en su mundo pensante, sino que son desordenados en su forma de vivir. Basta con entrar a la habitación de un hijo de Dios. Basta con ver cómo andan los zapatos. Basta con ver cómo caminan. Basta con ver las locuras que hablan, las tonterías que chatean. Basta con ver. Y la idea de Dios es que Dios va a abrir el entendimiento. Y Dios se va a revelar a usted y a mí. Y Dios se va a revelar a tus hijos y se va a revelar a tus hijas. Y se va a revelar a tu casa y se va a revelar a tu gente. Y Dios va a revelar la miseria, la pobreza, la muerte, la infidelidad en la que hemos vivido a Dios y a nuestra familia. Y Dios va a revelar, porque lo primero que Dios hace para poder hacer diferencia entre el impío y el justo es que Dios tiene que revelar primero el desorden en el que hemos vivido. Y a eso tiene que haber un nivel de revelación. Y el nivel de revelación entonces te va a mostrar que para ser libre de la miseria, primero hay que morir a la miseria interna. Para ser libre de la pobreza económica, hay que ser libre primero de la pobreza mental y de la pobreza espiritual. No podemos coquetear con aquello que Dios no coquetea. No se puede amar aquello que Dios aborrece. No se puede tener una realidad espiritual cuando tengo realidades humanas que me atan. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y necesitamos que Dios nos ayude a corregir todo el desorden administrativo, todo el desorden. Perdone si ofendo. A mí me escribe gente a diario, pero cientos, de diferentes partes del mundo. Es más, creo que no hay un país del mundo donde no nos escriban. A veces nos escriben en japonés que yo no entiendo ni papa y hay que poner un traductor para ver qué es lo que dice. Y nos escriben en lenguajes raros que no entiendo. Pero escucho gente que se desespera. Ay, pastores, que ya no puedo más. No tengo trabajo. Y estoy tan triste. Usted se pone triste por eso. Y esto no es un problema de fe. Y no es que el Dios tuyo y el Dios mío le dio de comer a más de 3 millones de gente en el desierto que no trabajaban. Y no es que el Dios tuyo y el Dios mío abrió el paso para que pasara un pueblo gigante donde antes había mar. Y no es que este Dios alimenta a los pájaros y viste los lirios del campo. Y no es que este Dios es un Dios capaz de que brote agua en una peña. Y no es que este Dios con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Y ante el aliento de su boca, la Biblia dice que los montes se derriten. Dice que las estrellas y todas, la osa mayor, la osa menor, las constelaciones, Alfa, Centauro, todo huye delante de él. Y no es que este Dios se sienta en los cielos y pone los pies en la tierra. Ah, pero tú te llenas de depresión y sientes que te mueres porque no tengo trabajo. En vez de estar lloriqueando, te encerrarías 3 días en ayuno sin cortar. Y te garantizo que al 4.º día Dios hace algo.
Porque esto no es como el café instantáneo. Esto necesitamos hombres que caben y caben y caben un pozo hasta que brote agua. Y la Biblia me enseña a mí que lo primero que Dios va a hacer es trabajar en nuestro hombre interior. ¿Para qué? ¡Wow! ¡Qué grandeza! Se murieron un montón de haitianos, pero nosotros aquí en República Dominicana estamos felices de la vida. Eso no quiere decir que tú eres mejor que un haitiano. A eso se le llama misericordia. A eso se le llama favor. A eso se le llama gracia inmerecida. Gracia inmerecida. Por eso necesitamos que Dios nos libre de la codicia. Que Dios nos libre de la avaricia, que Dios nos libre del materialismo, que Dios nos libre y nos enseñe a poner los pies en la tierra y a reconocer que si no hemos sido destruidos, ha sido por su amor y por su favor. Yo conocí personalmente a Luis Palau y lo consideré, tal vez no mi amigo, pero lo consideré alguien cercano. Nos encontramos muchísimas veces en diferentes lugares. Y cada vez que nos encontramos nos damos un abrazo. Y siempre tuvo una palabra tremenda para mí. Me abrazaba y me decía, mi muchacho bonito. Y como él era de ascendencia argentina, me daba 3 besos. Un beso en cada cachete y un beso en la frente. Y yo me pregunto, ¿y por qué se murió de cáncer? No lo sé. ¿Y por qué yo sigo vivo? ¿Y por qué yo pude haber muerto hace poco en una operación? Pude haber muerto antes de la operación de otra cosa, pero sigo vivo. ¿Y por qué usted sigue vivo? Y los predicadores dicen, es que tú sigues vivo porque Dios tiene un plan contigo. Hay gente que ni siquiera sabe que Dios tiene un plan con ellos. Yo creo que seguimos vivos. Y la Biblia dice que no hemos sido consumidos. Es porque realmente Dios es bueno. Y nos ha visto con ojo de misericordia. Yo pregunto, ¿comería bien Tibilloso? Claro, comía la mejor comida del mundo. ¿Usted sabía que Tibilloso tenía cocineros de diferentes partes del mundo? Hasta un dominicano de la iglesia de Nancy Amancio. ¿Tendría acceso a medicina de primer mundo? Claro, si era multimillonario. Pero cuando Dios dice hasta aquí se terminó. Un hombre que yo aprecié muchísimo aquí en Costa Rica, Carlos Guerra, del Movimiento Misionero Mundial. A mí me va a decir alguien que Carlos Guerra no era un santo de Dios. Mentira, Carlos Guerra era un hombre de Dios. Un hombre íntegro. Le dio algo que no sé si es lo que le dio y se murió. En mi vida he llorado la muerte de un predicador, pero cuando Carlos Guerra murió yo lloré, porque lo consideraba una pérdida muy grande para el evangelio. En medio de todas las locuras de este país, en medio de todas las locuras de esta nación, donde aquí prácticamente ya no se puede creer en nadie, porque aquí la gente te da una palabra y quieren que de una vez tú saques plata. Y una mujer bonita no puede ir a una iglesia, porque si va a una iglesia el primero que está enamorado de ella es el pastor. Y eso es una ruina en este país. Y no voy a hablar de su país, voy a hablar del mío. Y eso es una ruina que tenemos aquí. Por eso cuando Carlos Guerra se fue, para mí fue un momento trágico, porque habíamos perdido demasiado. Y nunca le he preguntado a Dios, ¿y por qué no se mueren otros sinvergüenzas que deben de morirse? No, porque ese es el problema de Dios. Pero cuando voy a la escritura, esto me hace temblar. Hay llanto, hay dolor en la tierra. Hay un momento de dificultad. Hay muerte en cada casa. No hay una casa donde no haya muerte en la tierra de Egipto. Hay un dolor nacional. Aún en las casas de los brujos se habían muerto hijos. En las casas de los que están, en las cárceles, dice la Biblia, había muerto gente por doquier. No había fuerzas.
La nación entera se está sucumbiendo ante el dolor. El faraón reúne a los ancianos. El faraón llama a su gente. El faraón llama a todo su séquito de administradores y le dice: señores, hay que soltar a este pueblo. ¿Sabe qué dice esta Biblia? Te lo voy a decir. Dice esta escritura que la tierra tiene dolores de parto. Toda esta cuestión de que la tierra tiembla, todo esto de los terremotos, todo esto de fumarolas, todo esto de tsunamis, que son terremotos que se originan en las profundidades del mar. Esta escritura dice que la tierra gime como si tuviera dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dios tiene mucho tiempo esperando que usted y yo tomemos decisiones serias, que hagamos las cosas de la manera que tienen que ser hechas. Dios tiene mucho tiempo esperando por un hombre y por una mujer que honre su palabra y que honre su nombre. Dios tiene mucho tiempo esperando por alguien que se mete en aguas profundas y que busque a Dios. Señores, vienen días de dolor, vienen días de angustia, vienen días donde los poderosos llorarán. Vienen días donde gente metida en la política llorará. Vienen días donde ciudades enteras serán barridas por la lava de volcanes. Vienen días donde la gente morirá metida en un auto con toda su familia. Y los titulares en los periódicos, lo único que encerrarán en una fotografía será dolor, llanto y angustia. Y mientras todo eso ocurre, nuestra oración aquí en Costa Rica es que se termine todo este montón de competencia tonta en las iglesias. Ay, yo soy de las asambleas de Dios, entonces yo no voy a un culto de los cuadrangulares. Ay, yo soy de la iglesia de Dios, yo no voy con los metodistas. ¿Y quién enseñó ese tipo de tonterías? ¿Quién enseñó ese tipo de locuras? ¿Hasta cuándo vamos a seguir peleando por un púlpito? ¿Hasta cuándo vamos a seguir compitiendo si yo canto mejor o predico mejor o yo tengo más habilidad o tengo más dones que tú? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí aparece Dios. Dice que Isaac iba para la tierra de Egipto y Egipto se traduciría como un lugar bajo. Es decir, que iba de una necesidad de hambre a una necesidad peor todavía. Porque iba a una tierra donde no habían respuestas. Y la Biblia dice que él va rumbo a Egipto. Y cuando va rumbo a Egipto se aparece Dios. Se aparece Dios. Yo estaba predicando hace años en un lugar en Honduras que se llama Islas de la Bahía, Roatán. Y ahí la mayoría de gente lo que habla es inglés, y estaba predicando y tenía como 2 traductores que me ayudaban, y fue un evento sin precedentes. Recuerdo que los hombres cristianos de negocios, que le llaman así en Honduras, me invitaron para predicar un día X. Y entonces el evento terminó y yo tenía que viajar en el primer vuelo que salía a las 6 de la mañana. Y yo desde las 4:30 de la mañana ya yo estaba listo en el hotel. A las 5 de la mañana estaba en el pequeño aeropuerto. Salía un vuelo a las 6 de la mañana y salía otro vuelo a las 7:15, 7:30 por allí. Y recuerdo que llegué y hice el check-out, chequeé mi maleta porque yo iba rumbo a La Ceiba, que es una ciudad. Y ahí tenía que compartir en un hotel una conferencia para esta gente. Y recuerdo que llegó un hombre que entiendo que era el gerente de aquella línea aérea y me dijo: señor Ramírez, lo hemos pasado para el vuelo de las 7:30, que dicho sea de paso está atrasado, va a salir como a las 8 de la mañana. Y yo hice un berrinche, yo hice un pleito y yo dije: no, gente irresponsable, ¿cómo se les ocurre aquí que allá, esto y que el otro? Todas las estupideces. Y salí enojado y aquel hombre me dijo:
don Rafael, enójese si quiere. Yo lo puse en el vuelo de las 8 de la mañana. Pero es que yo tengo una conferencia a las 7:30. Perdón, tengo una conferencia a las 8 de la mañana. Sí, no sé qué hacer. Ya lo puse en el próximo vuelo. Y yo me fui al baño a lavarme las manos. Y cuando estaba en el baño solo, oí el Espíritu Santo así audible que me dijo: tú me das vergüenza, Rafael. ¿Cómo? Tú me das vergüenza, Rafael. Tú no pareces un hombre mío o un hombre de Dios. Tú pareces más un loco de la calle, charlatán de los tantos que andan por allí. ¡Cállate!, me dijo. Y en aquel baño maloliente y sucio me arrodillé y empecé a llorar como un niño. El avión se fue. Como a los 15 minutos por tarde había una noticia que ese avión con un grupo como de 14 personas se había caído. Y hasta el día de hoy nunca encontraron a nadie. Solo un pedacito de un ala. Y como esa parte de ese mar que divide Isla de la Bahía con La Ceiba está dentro de los 7 o 6 lugares, si no me equivoco, más profundos de la tierra, nunca encontraron a nada. Yo iba a morir ese día, pero Dios provocó que no muriera. Y ese día me pusieron en otro vuelo. Ese día me pusieron a que mi vida fuera librada. Cuando yo leo lo que está pasando aquí, cuando yo leo lo que está ocurriendo aquí, cuando yo leo que alguien va corriendo del hambre, alguien se está escapando porque dice: no puede ser. Y note, el que está corriendo del hambre es el descendiente del padre de la fe. El que está corriendo del hambre se llama Isaac. Es el hombre que nació cuando su madre tenía 90 años. Su papá tenía 100 años. Isaac, el hijo de la risa, el hijo que hace que tú te goces. Y ese hombre, que cada promesa de Dios era consecuente con él, ahora está corriendo del hambre. Eso quiere decir 5 cosas. La primera es que los justos pasarán aflicciones. Que el hecho de que yo sea hijo de Dios no me exime de tener necesidades. Número 3, que el hecho de que yo tenga una promesa no quiere decir que yo no pasaré por un desierto. Número 4, que el hecho de que yo sea un hijo de Dios o hijo de un hombre de fe, eso no me exime a mí de que Dios me pase por su escuela y me enseñe lo que es fe. Y número 5, el hecho de que yo sea un hombre con ministerio, con llamado, eso no me hace mejor que nadie. El hombre de la promesa huye. El hombre de la promesa tiene hambre. Y cuando va rumbo a una tierra, la Biblia dice que Dios le habla. Y Dios le dice: no vayas. Quédate aquí. Quédate en la tierra de Abimelech. Pero ¿cómo se llama esa tierra? Se llama Gerar. Quédate en Gerar. Quédate en Gerar. Cualquier cantidad de gente, y Janet lo sabe, Daniel lo sabe, porque hemos vivido en Estados Unidos. Por lo menos yo viví 13 años ahí. Creo que Daniel vivió más de 13 años. Janet no sé cuántos años tiene de vivir allá. La gente piensa que Estados Unidos, no. En Estados Unidos le va bien a alguna gente. En Estados Unidos hay cosas que normalmente ni siquiera pasan aquí. En Estados Unidos hay cualquier cantidad de gente que le llaman homeless, gente que duerme en las calles, gente que vive peor que aquí. Porque tu bendición hondureño, tu bendición nicaragüense, tu bendición salvadoreño, tu bendición guatemalteco, mexicano, no está en el norte. Tu bendición está en que abras tus ojos y que escuches al Dios de los cielos. Isaac va huyendo del hambre, va huyendo de la necesidad, va rumbo a Egipto, va a un lugar bajo, a un lugar equivocado. Pero el viejo Abraham ya no vive.
El viejo Abraham es un viejo que se murió con toda la fe del mundo y con toda la promesa. Y como Dios es fiel a sus siervos, aunque hayan muerto, y es fiel a sus promesas, aunque ya a quien se la hizo no esté vivo, Dios se acordó y se dio cuenta que ese muchacho, que ya no era un muchacho, porque se había casado de la edad de 44, 46 años, con una muchacha que tenía 14 y 16 años. Ya no es un hombre jovencito, ya es un hombre adulto. Ya no hay nadie en su casa. Ahora él toma sus propias decisiones y Dios se acuerda y decide hablar con Isaac. Y le dice a Isaac, no desciendas. Quédate en esta tierra como forastero. Porque en esta tierra que no hay nada, en esta tierra donde lo único que se habla es de miseria, de desgracia, de muerte, de necesidad, de hambre, de esterilidad, Dios dice, aquí yo te bendeciré. Y esa palabra a mí me sacudió. He hablado tantas veces sobre eso, pero tantas veces sobre eso. Tantas veces. Le dijo, quédate en Gerar. Oiga, qué fuerte lo que le dice Dios en el verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Serán benditas en tu simiente. Serán benditas en tu simiente. Y ahí aparece la palabra que Dios le dijo un día a Abraham. Tú tienes el código o tú tienes la semilla que tiene los códigos que bendecirá la tierra. Le dice a un hombre que va huyendo del hambre, que va huyendo de la desgracia. Pastor, se me acaba de morir un familiar. Pastor, se me acaba de acabar todo. Estoy en un país que se llama Venezuela. Aquí no hay ni siquiera insumos en los hospitales ni en las farmacias. Aquí la gente se muere hasta de una gripe, pastor. Sí, lo sé. Pero en medio de esa devastación, Dios tiene una palabra para ti. Y esa palabra que Dios tiene para ti la van a escuchar tus oídos en este día. Y la palabra es que en los próximos días, lo que representaba un desierto, lo que representaba muerte, lo que representaba dolor, lo que representaba crisis, lo que representaba angustia, lo que representaba hambre y dolor, Dios lo cambiará en una bendición para tu casa y para la casa mía. En el nombre de Jesús. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En medio de todo lo que está pasando, una vez más el ángel de la muerte pasará y tocará gente que nadie se imagina. Una vez más los vientos se van a agitar. Una vez más la tierra va a temblar como un borracho. Una vez más los ríos se van a desbordar. Una vez más vendrá el hambre, vendrá la peste, vendrá la enfermedad. Aparecerán virus raros, aparecerán enfermedades raras. Una vez más. Pero en medio de esto, Dios dice, yo te libraré y te esconderé en el hueco de mi mano, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y una vez más el salmo tendrá sentido para ti, porque Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de sus plumas, debajo de sus alas te cubrirá. Y bajo sus plumas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y aunque venga mucha cosa, no tendrás terror. No habrá mortandad ni pestilencia que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Si hay un día en que el evangelio light no sirve, es hoy. Si hay un día en que la fe vacilante no sirve, es hoy.
Si hay un día en que hay que honrar a Dios, es hoy. Si hay un día en que hay que creer lo que dice la Biblia, es hoy. Si hay un día en que hay que meterse en las aguas del Espíritu, es hoy. ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué le dice Dios a Isaac? Perdón. Quiero que hagas algo que nadie hizo jamás. ¿Qué quieres que haga? Quiero que tomes una semilla. Y ese es un verso que la gente lo usa mucho para pedir ofrendas. Es que vamos a sembrar una semilla. No. Esta semilla no era espiritual. Esta semilla era literal. Era una semilla. Dicen los que saben Biblia que esta semilla era de trigo. Porque era lo que se daba en ese momento. Era trigo. Y le pregunté a un rabino en la ciudad de Jerusalén. Yo le pregunté y le dije, ¿cómo se entiende 100 por 1? Porque si le hubiera dado, si él siembra una semilla y le da 100 semillas más, no es la gran cosa. ¿Cómo se logra entender 100 por 1? Y él me dijo, la palabra 100 por 1 en el lenguaje nuestro significa que la bendición que a él le llegó fue tan grande que él no tenía capacidad en su mente para procesar todo lo que estaba viniendo de parte del Eterno a su vida. Cuando yo leí eso empecé a temblar. Cuando yo leí eso empecé a adorar a Dios. Cuando leí eso empecé a dar gloria a Dios. No le estoy hablando de locura, le estoy hablando de realidades bíblicas. ¿Cómo se entiende esto? El ángel de la muerte una vez más pasará, tocará las casas, y donde haya sangre en los postes y en el dintel no tocará a nadie. Pastor, ¿cómo se pone sangre? ¿Será que tengo que matar un animal? ¿Será que tengo que poner sangre? No, mi hermano lindo, no, mi hermana preciosa. Usted necesita reafirmar su vida con Dios. Usted necesita levantarse y poner la mano en los postes de su casa y decirle a Dios, Señor, esta casa a ti te pertenece. Puede ser que el muchacho, puede ser que la muchacha, puede ser que el papá, puede ser que la mamá, puede ser que el roommate, como le llaman en el norte, puede ser que alguien dentro de esa casa no honre a Dios. Pero mi Biblia enseña que si los padres hacían lo que tenían que hacer, entonces Dios libraría de muerte a los que vivían dentro de esa casa. Porque Dios es un Dios de autoridad y es un Dios de principios y es un Dios que mira la realidad de sus hijos y va más allá. Que tiene oídos para oír, que oiga. Uno pone las manos y dice, Dios, esta casa a ti te pertenece. Desde esta regla vieja o desde este blog viejito hasta este penthouse precioso, esto te pertenece a ti. Aquí nada de lo que hay es mío. Aquí todo lo que hay te pertenece a ti. Y dice que él ofreció una ofrenda de fe, porque Dios le dijo, siembra en tierra estéril. ¿Cómo se entiende eso? Se lo voy a decir desde el lenguaje de Rafael Ramírez. Lo que Dios le está diciendo a Isaac es, hoy te saco del sistema humano que está lleno de carencias, que está lleno de miserias, que está lleno de desgracias, que está lleno de cosas negativas, y hoy te introduzco en el sistema divino. El sistema divino es totalmente distinto al sistema nuestro, porque en el sistema nuestro 2 más 2 son 4. Pero en el sistema divino, con 5 panes y 2 peces, se puede alimentar 20,000 personas. En el sistema divino se echa un palo al agua y el palo se hunde y todas las leyes gravitacionales se rompen y el hacha flota. En el sistema divino, un hombre puede bajar de una barca y puede caminar sobre las aguas que son líquidas y las aguas se hacen elásticas. En el sistema divino puede caer maná del cielo, pan, que eran como hojuelas, como semillas de culantro,
del ancho. En el sistema divino puede salir agua de una peña. En el sistema divino Dios paga casas. En el sistema divino el cáncer se termina. En el sistema divino aparece dinero en cuentas que no existía. En el sistema divino Dios entrega propiedades que se habían perdido. En el sistema divino hay herencias que son recuperadas en el sistema divino. En el sistema divino Dios cambia alcohólicos y los pone a hablar en lenguas y a llenarse de la gloria de Dios. En el sistema divino. En el sistema divino. Por eso Dios le dice a Isaac: hey, Isaac, tienes que atreverte a sembrar cuando nadie siembra. ¿Cómo es eso? Explícame eso, pastor. Tienes que atrever a cambiar de sistema, porque el problema que nos está matando es este sistema diabólico, donde todo mundo lo único que habla es de desgracia y de queja. Tiene que haber alguien que diga: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde yo esté, de ahí el Rey me levantará. Tiene que haber alguien que tome una decisión por su mamá. Tiene que haber alguien que se levante en esta hora, que agarre un bus, que agarre un taxi, que agarre una bicicleta, que agarre una motocicleta y se vaya a la casa de su mamá, a la casa de su papá, y le ponga aceite a esas casas y diga: señores, no me importa si ustedes adoraron al diablo, no me importa los pactos que tenga, yo tengo una promesa, y la promesa es que mi casa servirá al Señor. Tiene que haber alguien que tenga fe. Tiene que haber alguien que se atreva a creerle a Dios cuando todo el mundo habla de desgracia. Tiene que haber alguien que diga: aquí va a haber aceite, y aquí va a haber harina, y aquí va a haber provisión de Dios. Dios necesita un acto de fe. Levante su mano donde esté en el nombre de Jesús. Levante su mano donde esté en el nombre de Jesús. Y dé gloria al Dios de los cielos si puede. Levante manos santas y dé gloria al Dios de los cielos. Levante manos santas, aleluya. Abacaba Shandar, Abasute de Mancata, Ramansiti, Riamandro Boscai. Y ki andar y mando, rebacute le mandrobos, ki ansiti, riandar abaso, co. Vreca mando, remandrubos, ki alandar, abasote, que alejas, abaías, sacó. Robos, quita, ribansai, que bashande, rebacata la mansaya. Atrévete a hacer hoy lo que nunca te atreviste a hacer en tu vida. Atrévete a recoger los sueños muertos y a permitir que Dios los reviva en el nombre de Jesús. Atrévete a sonreírte en medio de la escasez. Atrévete a sonreír en medio del dolor. Atrévete a alabar a Dios en medio de la angustia. Atrévete. Y anote esto, porque esto es para usted. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vas a empezar a vivir cosas que jamás en tu vida imaginaste que vivirías. Comienza una época en tu casa. En medio del llanto, en medio del dolor, vas a ver la mano de Dios sobre tus hijos. Vas a ver la mano de Dios manifiesta sobre tu familia. Vas a ver la mano de Dios sobre tu papá y sobre tu mamá. Es más, la próxima vez que veas a tu padre y a tu madre, tú vas a decir: no sé qué pasó, pero algo pasó, porque a esta gente algo le ocurrió. Vas a empezar a vivir, pero tendrás que morir a tus emociones. Porque tenemos demasiados años de hablar puras locuras, de hablar cosas que no sirven. Tenemos demasiados años de hacer lo que no teníamos que hacer. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga de una manera muy especial. Hemos sido edificados a través de la palabra del Señor. Escuchamos la palabra de Dios y Él ha hablado a nuestra vida. Antes de usted irse, quiero que por favor juntos hagamos un clamor al Señor. Le pidamos misericordia
para que el Señor cubra nuestra familia, cubra nuestras vidas, nos cubra a todos los hijos de Él, del día malo que se avecina, del día malo que se acerca. Vienen tiempos difíciles, mi querido hermano. El mundo está como si nada está pasando, pero hay una voz de alerta. Hay una voz de alerta para las naciones del mundo. Algo grande se aproxima y tenemos que estar preparados. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por una iglesia que le dice: Mesías, ven. Por una iglesia que le dice: Dios, aquí te esperamos. Por una iglesia que se ha guardado para Él. Por una iglesia que está postrada, humillada, esperando su venida. Dice Isaías 60:22: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Vuelvo y te repito este verso, escúchalo y lo puedes leer en tu Biblia, Isaías capítulo 60, verso 22, y llévalo en tu corazón. Dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Ahí donde estás, inclina tu rostro y juntos hagamos una oración al Señor. Si estás pasando por algún momento difícil, alguna situación difícil, deja tu petición en los comentarios. Estamos orando por sanidad, liberación. Deja tu petición en los comentarios, que estaremos orando por ti, por tu petición. Oramos por todas las peticiones que ustedes ponen, mis queridos hermanos. Estamos aquí para eso, para juntos orar por su petición. En el nombre del Señor Jesús, hoy nos postramos delante de tu presencia, humillándonos, reconociendo que tú eres el alfa, que tú eres la omega, que tú eres el principio y el fin, Señor Jesús. Hoy nos humillamos delante del trono de tu gracia, abriendo nuestro corazón para que tú entres y haga morada en él, Jesús de Nazaret. Hoy nos postramos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Espíritu Santo, entra en nuestras vidas. Cambia lo que no te agrada. Limpia, transforma, Señor Jesús. Transforma, Señor Jesús, lo que no te agrada de nuestro corazón. Sácalo, quítalo. Haznos ser una nueva criatura. Haznos ser santo delante de ti, Jesús de Nazaret. Hoy, Jesús, te pedimos por las naciones del mundo. Lleva tu cobertura, Padre eterno, en estos momentos difíciles que se aproximan, que estamos viviendo. Espíritu Santo, cuida de tus hijos. Cuida de tus hijos, Padre eterno. Pon ángeles con espada desenvainada donde sea que caminemos, cubriendo nuestra casa, cubriendo nuestra familia, Jesús. Si hay alguno enfermo, Padre eterno, lleva sanidad a las vidas enfermas. Mi querido hermano, pon tu mano en la parte afectada y dile: Señor, hoy sáname, sáname, sáname. Al que está cautivo, al que está pasando por depresión, libértalo, Padre eterno. Eres libre ahora. Eres libre por el poder de Jesús. Eres libre por el poder de Jesús. Aleluya. Eres libre ahora, eres libre ahora, eres libre ahora. Levántate de donde está. Eres una persona escogida por Dios para estos últimos tiempos. Hay un propósito de Dios con tu vida y es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que te pongas en las manos de Dios y le digas: Señor, hoy entrego mi corazón a ti. Señor Jesús, lleva sanidad
sanidad a los cuerpos, lleva liberación a las vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí traemos contenido de bendición para el alma que necesita una palabra del Señor. Así que te invito a darle like a este video y compartir esta palabra con alguien más para que escuche la voz de Dios. Así que te desea un feliz, próspero y bendecido y abundante día tu canal Respuesta de Vida. Dios te bendiga.